este curso que estamos haciendo sobre Marcus Gabriel, un filósofo alemán, y puntualmente sobre el libro, en realidad es sobre el libro Fields of Sense, que es este libro en inglés. No sé si se acuerdan, la última vez les había comentado que había una discrepancia muy grande entre esta versión en inglés y la versión en español que yo había encontrado, y les había enviado el link a una parcialidad de esa traducción. Tuve la oportunidad de hablar con él al respecto y me dijo que sí, que sabía que había una diferencia muy grande, y es porque este lo escribió en inglés y el otro es una traducción de una nueva versión que él hizo en alemán. Entonces este en verdad está en inglés originalmente, digámoslo así, y el otro es traducido desde el alemán al español. Y es una versión posterior. Pero bueno, eso obviamente, como él mismo dijo, no implica que sea mejor. Pero bueno, sí está un poco diferente. Entonces, bueno, lo otro que les iba a comentar, les había dicho que capaz hablábamos entre todos para ver cuándo se podía recuperar. Pero pensé lo siguiente más bien. Esta clase voy a terminar de exponer, digamos, lo que a mí me parece que son los conceptos principales. Y después vamos a cada grupito, veamos cuánta gente hay para poder seguir la dinámica. Vamos a profundizar sobre uno de esos aspectos. Tengo no sé qué serán, 8 aspectos acá que podamos capaz profundizar. Los aspectos que no profundicemos, después yo los voy a tomar y hablar sobre eso, sobre la crítica al constructivismo y sobre la crítica al matematismo en Gabriel. Como estimo además que esos son temas que a nosotros no nos van a preocupar demasiado, no digo que no sean interesantes, a mí me parecen muy interesantes, pero digo que me parece que no me van a parecer demasiado, son temas como más densos y donde todo el mundo le va a explotar la cabeza. Eso es lo que voy a hacer, grabarlo yo en mi casa y se los voy a enviar. Y así, la semana que viene, que sí tenemos tiempo para estar entre todos, podamos hablar un poco de las resonancias, lo que les pareció más interesante, lo que les pareció menos interesante y las implicancias clínicas que esto puede tener. Que eso es lo que más me interesa, que podamos participar todos. Porque no hay más fechas disponibles hasta dentro de mucho tiempo, entonces me pareció la mejor manera de resolver esa clase que nos tomamos la semana pasada. ¿Quedó alguna pregunta de la última vez? Ok, igual no importa demasiado porque vamos a empezar a retomar cosas muy básicas. Voy a leer de nuevo la propuesta como para refrescarnos porque fue hace 3 semanas, creo. Sentido y existencia, que es el libro, pero en realidad sería Fields of Sense, porque yo leí por Fields of Sense. Nos propone una diferencia entre ontología y metafísica, que nos es útil en tanto nos lleva a pensar qué tipo de existencia, ontología, propone el psicoanálisis, sin ser necesario que recaigamos en un ser, metafísica. Entonces, bueno, de nuevo, la diferencia más grande que quiero proponer es esta diferencia entre metafísica y ontología, para pensar dentro de la metafísica en la cuestión del ser, y dentro de la ontología la cuestión de la existencia, y la relación entre los dos sería una ontología posible es la metafísica. Para decirlo de otra manera, la metafísica es una ontología posible. Para decirlo de otra manera aún, sería la respuesta a qué existe en la metafísica es el ser. Como si alguien preguntara, la ontología pregunta ¿qué existe? La metafísica responde el ser. Pero lo interesante es que hay otras respuestas posibles. Obviamente la de Marcus Gabriel tiene que ver con los campos de sentido. Existir es aparecer en un campo de sentido. Esta es una definición de existencia. Son los campos los que tienen la propiedad de existir, no los objetos que ahí aparecen. Sobre esto vamos a hablar bastante hoy, ¿sí? Que la propiedad de existencia es una propiedad que depende de los campos, no de los objetos. Es decir, no decimos una silla existe o una silla no existe absolutamente, sino que lo decimos dentro de un campo, dentro de lo que de otra manera más coloquial se pudiera llamar un contexto, que no es exactamente equivalente, pero bueno. Esto tiene una connotación que no sé si ustedes han visto, que es que, por ejemplo, uno no puede decir que las brujas no existen. Punto. ¿Sí? O sea, sería las brujas no existen en España o las brujas no existen en Argentina.
Pero decir que las brujas no existen, por ejemplo, en Macbeth, que es una obra de teatro con brujas, sería erróneo. ¿Sí? Por eso entonces no podemos decir que las brujas no existen. Sí podemos decir las brujas no existen como entidad física que nosotros podemos tocar o en la vida real, para llamarlo de alguna manera. Pero decir las brujas no existen, punto, sería un error desde este punto de vista. Porque existen en un campo de sentido. Exactamente, porque existen en un campo de sentido. En el campo de sentido, por ejemplo, de una obra literaria. Sí, sí. Además, el rechazo sistemático de la unidad absoluta, que se dice el mundo no existe, nos permite pensar el significante y el tipo de existencia que él puede engendrar. Es decir, si nosotros vamos a pensar que no hay ser del ser, ¿sí?, lo que hay son significantes que no se representan a sí mismos, que no significan a sí mismos, hay una manera sistemática de rechazar esto, que sería rechazar incluso el pensamiento del mundo, pensando el mundo como aquello absoluto que engloba absolutamente todo. El significante sería una manera, o si operamos con el significante, podemos hacer una metodología donde podamos nosotros mismos desde el psicoanálisis también pensar que el mundo no existe, pero con nuestra herramienta que es el significante. Esto implica no nada más la grilla simbólica, que es un poco de lo que he estado hablando, o el contexto, o el campo de sentido, donde los objetos pueden aparecer, sino que además siempre está aquello imposible asociado a real, por ejemplo, la inexistencia de las brujas, ¿sí? O sea, y hace cuerpo en tanto unidad imaginaria, que podamos hablar de un campo de sentido, ¿sí? O sea, que los objetos que aparezcan a partir de un campo de sentido hagan algo, o sea, hagan una unidad, por decirlo de alguna manera. Por eso, por ejemplo, podemos hablar del, tomando porque me gusta, ¿sí?, la palabra cuerpo para esto, me parece que eso nos lleva a dejar de asociarlo con la carne, lo tridimensional, lo duro, etcétera. Que podamos, por ejemplo, pensar el cuerpo de bomberos, ¿sí?, no como los que aparecen en los calendarios, etcétera, sino como el cuerpo de bomberos en el sentido de un conjunto, que no se sabe muy bien cuántos son, ni importa tampoco, de objetos que ahí aparecen que son bomberos. O, para decirlo de otra manera, un campo de fútbol, que ahí aparezcan futbolistas, aparezcan una pelota, aparezcan goles, ¿sí? Sin embargo, esto no implica caer en un constructivismo o un perspectivismo que se cuelan en el psicoanálisis contemporáneo bajo el fantasma. Sobre esto es lo que les digo que voy a hablar yo después un poco en monólogo. Más bien, Fields of Sense, campos de sentido, proponen un realismo que nos permite entender que los significantes ya están en la naturaleza. Sobre esto vamos a hacer mucho énfasis hoy, especialmente porque esta es, digamos, la razón por la cual se llama nuevo realismo. Es que, por ejemplo, una montaña, o sea, digamos, el realismo viejo, el realismo metafísico, dijera que existen las montañas. Existen las montañas, entonces nosotros podemos verlas, tocarlas, olerlas, sentirlas, etc. Eso no implica incluso que exista, por ejemplo, las perspectivas sobre la montaña. ¿Sí? Porque obviamente una perspectiva no la podemos tocar, ni sentir, ni evaluar, ni medir, etc. Entonces el ejemplo que él da es que nosotros lo vemos como una montaña, pero obviamente un marciano lo vería como una parte más de la Tierra. Entonces, esta diferencia de perspectiva es lo que él propone, es que es tan real como la misma montaña. ¿Sí? Eso es lo que a mí me parece más interesante. ¿Sí? Es decir, que el lenguaje es tan real, para llevarlo un poco más a nuestro campo, que el lenguaje es tan real como una montaña. O sea que no hay en ese sentido una diferencia de prioridad ontológica, para llamarlo de una manera bien... Sí, como que las palabras hacen cuerpo. Como que las palabras hacen cuerpo, sí. Hacen cuerpo no tridimensional. Pero claro, pero cuando decimos las palabras hacen cuerpo, pareciera que hay como dos registros, palabras y cuerpos. O se pudiera pensar así, no estoy diciendo que eso pensabas. Pero no, al decir las palabras hacen cuerpo, bien, no, ¿sí? Que las palabras... No, yo no sé muy bien cómo decir estas cosas todavía, entonces estoy intentando agarrar de algo de este vocabulario para poder pensarlo. Crean Claro, eso. Un sujeto nuevo, las palabras... Hacen aparecer el cuerpo, sí. Sí, o
creen un sujeto nuevo, un texto nuevo en el sujeto, las palabras. Crean un nuevo sujeto, bueno, ¿no? Eso. Así se puede pensar el sujeto como aquello representado por los significantes en su juego, en vez de como persona viendo el mundo con sus lentes singulares. Eso me gustaría que fuera una conclusión de las muchas a las cuales podamos llegar en la última clase, ¿sí? Entonces, de nuevo, si no entienden todo esto al final de hoy, no hay problema. Aunque entiendan la mitad o hasta un poco menos, me parece que vamos bien. ¿Cómo? Sí, estaba diciendo, le envié el que no era. Esa era mi preocupación, que es mucho más grande. Porque en un momento pensé incluir la propuesta y después no lo hice. Pero bueno, ya que estábamos, decidí seguir con el show. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeñísima dinámica. Si se pueden agrupar en grupos de 2 o de 3 estaría bien, solo que puedan charlar. Les voy a explicar de qué se trata. Júntense primero y después hablamos de esto. Bueno, entonces acá tenemos, como pueden ver, hay 4 diferentes grupos, digamos, o 4 parrafitos. Van a necesitar ver la pantalla, así que por favor pónganse de tal manera que la puedan ver. En los 4 grupitos, todos tienen una parte amarilla y una parte de texto. Parte amarilla, parte de texto, etc. La parte amarilla es un concepto que está revuelto, ¿sí? Las letras del concepto están revueltos. Entonces, la tarea de ustedes es leer la definición y comentar a ver si pueden encontrar cuál es la palabra que debería ir acá. Entonces tenemos 4 conceptos. Lo pongo así además porque lo que me interesa es esto, la definición. El concepto se puede llamar gato y a mí no me importa en lo más mínimo, ¿sí? Pero que puedan ver la definición, piensen un poco de la definición y vean si podemos descifrar qué es, ordenar las letras para ver qué palabra era esta. Fui benevolente. Cuando vean guiones o espacios, están dentro de... O sea, estas van con esta, no con esta. ¿Sí? O sea, se tienen que mantener dentro del mismo grupito dividido por guiones y por espacios. Entonces, bueno, tómense con unos 5 minutos, me parece, capaz hasta 10, capaz estemos bien, comentándolo si pueden y si quieren. Obviamente esto no es como para que yo no haga nada, si ven que tienen alguna pregunta y tal, me preguntan. Esto de la vista, en inglés hay una palabra que se llama the view, que quiere decir como la visión, o la vista, o el punto de vista, o la perspectiva, algo así. Yo no sabía muy bien cómo traducirlo, entonces puse la vista, a veces puse la visión. Bueno. No lo dije, pero hay algunos que son neologismos, entonces son difíciles. No se preocupen si no los agarran, ¿sí? Sí. De hecho, hay un neologismo propio y hay un neologismo de Heidegger. Está bien, vamos a poder hacerlo. Lo que importa es el concepto.
Sí, o sea, a partir de la definición, ver de qué manera aparece la palabra, nos va a costar más claramente la que es un neologismo, porque no estamos habituados, y a eso es lo que supongo que va... Lo que me interesa más es que piensen sobre el concepto, no sobre la palabra. Concepto, no, claro, el concepto es... Sí, pero por eso digo, la asociación metafísica, no la metafísica. La asociación de metafísica. Entre metafísica y ontología, veamos, creemos una palabra que sería... ¿Cómo la llamaría? Una asociación entre la metafísica y la ontología. No, que no hay. En una sola palabra. Antiontológico. No hay anti. No tenemos una sola N. Una sola N. ¿Qué es esa metafísica con ontología? No digo. ¿Qué asocia metafísica con ontología? ¿Qué asocia metafísica? Lo que pasa es que la definición de ontología de acá es una definición particular de pensador. Ontología para mí es la existencia, la investigación sistemática del significado de la existencia. Es como el esclavo esto. Tomemos un par más de minutos y después empiezo a hablar un poco. Le hago una pregunta. Fui a ver a Gabriela Gabriela, la idea de que charlatán el hombre no tiene nada. Y el juez, claro, es maravilloso. Y él contesta que hay naturaleza no humana y naturaleza no densa. Lo resuelve así. Entonces, si hay naturaleza humana, hay, para él hay una ontología humana, hay ser. De alguna manera, o sea, hay una naturaleza no humana que sería de los animales y una humana que sería que produce lo que produce el hombre, cosas, todo, que es el producto de una naturaleza humana. No es que no haya naturaleza, sino es la misma naturaleza que produce. Esto es lo que yo entendí, lo volví a escuchar porque di el video y tal cual dice. Sí. De hecho, toda la conferencia esa fue sobre la inteligencia artificial, que él intenta solo tener la inteligencia para los humanos. O sea, como si fuera la distinción de los humanos. No tienen inteligencia, sí, porque no piensan, está bien. Tienen pensamientos, pero no piensan, sí. Después lo hablamos, porque si no nos vamos a desviar mucho. Bueno, voy. La primera es la ontoteología, que me parece un neologismo fantástico. ¿Sí? Porque tiene teología, sí. Entonces sería la asociación de la metafísica, teoría de la totalidad irrestricta del mundo como mundo, con ontología, la investigación sistemática del significado de existencia. Básicamente para él es una especie de sinónimo de metafísica, pero le mete después algo que es muy interesante, que es la jerarquización. Como si Dios fuera el último motor. Está muy bueno, después vamos a hablar un poco al respecto. Pero bueno, me pareció un neologismo fantástico, no es de él, es de Heidegger, pero me parece que está muy bien para poder pensar una especie de ontología posible, que sería una ontología teológica. Pero él este neologismo lo cambia. ¿Por? Para Heidegger también la ontología es la investigación sistemática del significado de existencia. No tengo la mínima idea. No. Bueno. No lo es. Por eso es una definición de él. Ah, sí, puede ser. De ontoteología. Es de él. Como segundo está la no cosmovisión. Está muy bueno porque la división que él hace también nos sirve para negar el cosmos, ¿sí?
O sea, no cosmovisión. O sea, no hay visión del cosmos o no hay cosmovisión. Y eso, bueno, sería la perspectiva o la propuesta de que el mundo no existe. Los campos de sentido son cosas que se extienden, que extienden estructuras en las cuales objetos aparecen independientemente de nuestras proyecciones de criterios de identidad. Esto es buenísimo y además él ahorita me parece que de alguna manera u otra se está contradiciendo con esto. Y diré por qué. Porque ahorita cuando hablamos con él, él dijo que eran los criterios de inteligibilidad, es decir, que una persona pueda entender eso. Y si acá nos dice que son independientemente de nuestras proyecciones de criterios de identidad, esto quiere decir que los campos de sentido no dependen de condiciones de inteligibilidad, porque no depende de que nosotros lo podamos entender o no. Y me parece eso una diferencia grandísima, ¿sí? Es decir, poder pensar que los campos de sentido, sí o no, dependen de nosotros. Acá él parecería decir que no. Y de hecho dice muchas cosas para mostrar que no. Pero bueno, ahora está diciendo otras cosas, yo entiendo que son otras, donde el campo de sentido sí depende de la persona, o sea, o de los humanos. Que tiene un poco que ver con lo que estabas diciendo y todo el proyecto político de él de ir en contra de lo que él percibe como una deshumanización. Entonces, bueno, de nuevo, los campos de sentido son algo que extiende estructuras, es decir, que plantea estructuras. Pudiéramos, si se nos dificulta mucho, capaz como una especie de red, en las cuales objetos aparecen independientemente de nuestras proyecciones de criterios de identidad. Por ejemplo, en el caso de la WhatsApp y todo ese tipo de medios de comunicación, ahí no vale eso, porque no es nuestras proyecciones de criterio de identidad las que constituyen el campo es de por sí campo apenas. Creo que él acá lo está tratando más como si existe la montaña antes de que nosotros pensemos sobre ella. Y la posición fuerte de él, porque se está parando en contra del constructivismo, ¿sí? El constructivismo dice que no existen montañas al menos que nosotros pensemos sobre ellas. Mientras que lo que él está proponiendo es otra cosa que sería un realismo ontológico, porque ahí lo que se hace es la diferencia entre nuestras perspectivas. La diferencia que ahí nosotros tenemos es que, digamos, el dato que a nosotros se nos aparece es que nosotros vemos las cosas diferentes. ¿Sí? Yo veo las cosas diferentes que tú, o más radicalmente nosotros vemos las cosas diferentes de un marciano. Entonces, las dos respuestas que normalmente se dan son la primera respuesta es, bueno, pero existe una realidad y después cada uno tiene su perspectiva al respecto. Esa es normalmente la metafísica, la manera metafísica de ver eso. Después entienden por qué establece una metafísica, porque significa que hay algo más allá, una naturaleza estable que nosotros después podemos ver como si fuéramos... si estuviéramos apartados de ella. Y después la otra posición bastante común es que no, pero es que en realidad lo único que existe son las perspectivas que nosotros tenemos sobre la montaña. La montaña en realidad no existe. O sea, se le da, digamos, el estatuto de verdad o de estabilidad o a la montaña, que sería la metafísica, o a nuestros pensamientos sobre la montaña, a nuestra perspectiva sobre la montaña, que sería el constructivismo. La vía de él es una tercera, que sería decir la montaña es tan real como los pensamientos sobre ella. Entonces le da una especie de igualdad a los dos estatutos que hace que no se corra ni hacia el constructivismo, que niega la realidad por fuera, digamos, ni hacia la metafísica, que niega la perspectiva y cómo eso actúa sobre la naturaleza. Después está este otro, que es zoontología. Este era otro de los difíciles. Traté de poner una cita con vida ahí por si.
estaba difícil igual. Generalmente es la ontología de la vida y ella contiene consideraciones sobre qué tiene que haber pasado para que pueda haber conocedores como nosotros. Entonces, básicamente la zontología lo que intenta buscar son las condiciones de aparición de los humanos o de nosotros como conocedores. Entonces, ¿Él a qué llama humanos? ¿O le da algún estatuto particular al humano? a ver, Humano es el ser que habla. ¿Cuál es la definición que tiene de humano? Homo sapiens acá. Un ser que piensa. Después ahí en realidad sí, y por eso está todo este tema. Les digo porque ya lo estamos hablando mucho al respecto y no he dicho qué es lo que... básicamente en la conferencia esta del jueves pasado, el argumento de él básicamente era no existe la inteligencia artificial porque la inteligencia es propiedad de los humanos, es una característica esencial de los humanos, y los que piensan que hay inteligencia artificial son productos de un proyecto deshumanizador. Pero un mono tiene cierto nivel de inteligencia y no es humano. No. O sea, según la concepción que está diciendo él, no, porque él justo te está diciendo la inteligencia es lo que define a los humanos. Claro, que define como inteligencia también. Pero después hay otra definición que es un poco más linda, que está acá en neoexistencialismo, que tiene que ver con, más bien, los humanos son aquellos que no tienen una esencia, sino que constantemente son una respuesta a su no esencia. Decirlo bien hermoso. Pero bueno, con eso no me quiero meter demasiado. Y no es lo que está pensando acá. Pero bueno, lo que me interesa de la zontología es que también lo hace como para establecer una crítica al constructivismo, en el sentido de que la ontología también se puede derivar, no tanto en una metafísica, que sería una ontología estable, ontología estable y externa y tridimensional, sustancial, etcétera, sino que también otra ontología criticable sería la zoontología, que es donde nosotros, los humanos, nos pensamos como principio y fin de aquello que existe. Entonces solo existen las cosas en la medida de que nosotros, los humanos, podamos acceder a ellas, compartir con ellas, pensar sobre ellas, etcétera. Eso sería una zoontología en el sentido de que se piensa sobre la vida y la vida sería todo aquello que hay. Esto me parece que Freud tenía que ver muchísimo con esto. Bueno, acá hay más. Adelante.
¿Cómo vamos con el primero? ¿O con el quinto? El quinto, metanihilismo, la otra. Ok, está bien. La primera palabra es nihilismo. Muy bien. Y la segunda es meta. Sí. La tercera no sabemos. Están muy cerca. Nihilismo, meta, científico, no. La visión que la metafísica no tiene objeto y que literalmente habla de nada, que no hay objeto ni dominio al que se refiere. Nihilismo, meta... ¿Sí? Metafísico. Claro, nihilismo, metafísico. ¿Sí? Es decir, que no hay nada sobre lo que hable la metafísica. O aquello sobre lo que la metafísica habla es nada. Es decir, no existe el objeto de la metafísica. Bien. El segundo. Ontológico, la segunda. Muy bien. La primera. Está bien, veamos el concepto. Estructuras de campo semejantes a dominios que están extendidas antes de cualquier elección de teoría o compromiso ontológico. Es decir, que están efectivamente ahí antes de que nosotros decidamos o digamos algo que implique alguna de esas decisiones. Priorizamos verdades y por lo tanto hechos sobre lo que pensamos y por lo tanto a lo que nos comprometemos sobre ellos. ¿Le ocurre algo a alguien? Comercial ontológico. Se me ocurrió, ¿Ah? pero me falta la C. No es comercial ontológico. Esto de lo que está hablando es que esas estructuras están efectivamente ahí, antes de que nosotros pensemos al respecto. ¿Ah? Es lo que está planteando él, sí. Anteriores a que nosotros pensemos al respecto. Ese es el postulado fundamental de campos de sentido, porque si no se reduce a un constructivismo. Bueno, sigamos y volvemos a esta. La 7. Está bien, ontológico, está muy bien. Está bien, es algo. Y después lo que él plantea con este concepto es que hay muchos campos de sentido, donde el principio de individuación de los campos es los sentidos. Es decir, que los campos no se dividen a partir de, digamos, de su naturaleza o algo así, o de cuántos átomos tienen o algo así, sino que el mismo sentido es el que define la ontología. Sería como la negación del punto 6, el 7, algo así. No, este habla de que hay muchos. No dice si antes o después. No. Es bastante consistente que son antes en este libro. Después cuando hablé con él no era, de hecho era muy consistente que no eran. ¿Es una doble L o una L ciego? No logro ver bien. En el punto 7. ¿Es si es una doble L o? Son dos L's, no es una doble. No, doble L. Está bien, son dos L's, sí. Eso está así en el libro. No se consigue ver el libro, ¿no? No, está en PDF, pero está en inglés. Está en inglés, en PDF. Bueno, ¿y el 8? Sentido. Muy bien. Reglas de individuación que convierten un dominio en un dominio y lo distinguen de otros dominios. Digámoslo, si lo queremos así, decir como medio rápidamente, son las reglas del juego. Lo que hace diferente que estemos jugando fútbol a que estemos jugando básquet más allá de la pelota y de que obviamente en básquet no sirve de gente tan chiquita como yo. Ok, bien. Los dos que no habíamos tenido era realismo ontológico, es decir, que efectivamente están ahí, y pluralismo ontológico, que es que hay más de una ontología. Porque si pensamos que hay una sola ontología, caemos de nuevo en una metafísica. Y si pensamos que, digamos, que estas ontologías no son reales, entramos en otro problema que es más como si fueran una especie de constructivismo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre estos 7 conceptos? Después les envío
la presentación, así que no. ¿Algo que les haya quedado picando? Bueno. Esto capaz lo hayan visto antes, no es de él, es de Wittgenstein. ¿Alguien sabe cómo funciona este dibujito? Depende de cómo se mire, es un pato o un conejo. Claro, depende de cómo se mire, es un pato o un conejo. Y lo otro interesante sería, entonces, ven, ¿no? Ven cómo puede ser un pato o cómo puede ser un conejo. Esto, si vemos que este es el ojo, siempre es el ojo. Pero después esto, según lo... Claro, ¿es un pico o son las orejas? Buenísimo. Y esta sería como la boquita del conejo, mientras que en el pato sería una especie de hendidura nada más. ¿Cómo creen que esto puede ser un ejemplo de campos de sentido? Esto él lo usa como un ejemplo de campos de sentido. A mí me pareció uno muy divertido. Claro, es una figura reversible, como las dos copas que se... Bueno, sí, pero un campo de como la sentido copa. en un campo va a ser un conejo y en otro campo Depende del contexto. depende del contexto o lo que pensemos. En el campo de sentido donde está inserto eso. Ojo, porque lo que pensemos ahí lo tendríamos que disuadir, digamos, porque esto no se trata de que nosotros pensemos al respecto o no, sino que ya ahí efectivamente está tanto el pato como el conejo. Entonces están los dos ahí y después nosotros, a partir de nuestra perspectiva, podemos quizás decidir entre uno y el otro. Pero lo importante que plantea él es que están los dos a la vez. Y hay una cosa más que nadie ha dicho que... o si hubiera alguien más necio como yo, capaz lo hubiera dicho. Es una tercera manera de ver esto que está acá. Claro. Está hablando de los campos de sentido y él dice otra manera de ver esto sería a través de las figuras reversibles, como esta del pato y el pato / conejo que acabamos de ver. Tales como el famoso pato conejo de Wittgenstein. Lo que estoy efectivamente diciendo es que realmente hay ambos, un pato y un conejo. Sin embargo, el pato y el conejo están en diferentes campos. En el campo de pato hay un pico, mientras que en el campo de conejo hay orejas de conejo. Al contrario, no hay ni orejas de conejo en el campo de pato, ni hay un pico en el campo de conejo. También podemos ver la tinta negra sobre el papel blanco. Acá tendría que ser la luz negra sobre el fondo. ¿Sí? Pero bueno, ¿se entiende? También podemos ver la tinta negra sobre el papel blanco para explicar cómo nuestro cerebro reacciona a ciertos dibujos alternando entre un campo de pato y un campo de conejo, ¿sí? Es decir, cómo efectivamente lo que verdaderamente hay ahí son un haz de luz que después nuestro cerebro toma y percibe para, junto a las instituciones y los sentidos que nosotros tenemos humanos, poder darle sentido a eso. Él no niega esto, que es básicamente una parte de la respuesta que él te dio, ¿sí? O sea, no niega que haya esta cosa, digamos, más estable, natural, describible matemáticamente. Pero ojo, pero esto solo agrega una tercera figura, ¿sí? Tenemos la figura del pato, la figura del conejo y la figura de la tinta sobre el papel. El campo de la tinta negra sobre el papel blanco. Todos estos campos existen equivalentemente y consecuentemente no hay razón ontológica para privilegiar cualquiera de los campos sobre otro. Que para mí es una de las cosas brillantes que le está diciendo, que es lo siguiente. No se trata de que sea primero una especie de tinta sobre papel y que después nosotros veamos al respecto, o que eso tenga ningún tipo de privilegio o de jerarquía sobre el pato o el conejo. No, los tres son equivalentemente jerárquicos, digamos. Los tres tienen el mismo estatuto, el mismo peso. Que básicamente es esto, o sea, digamos, lo natural, por decirlo de alguna manera, no tiene un privilegio, no es eso lo más importante, sino que tiene igual de importancia los otros sentidos que ahí haya, que son entre los cuales nosotros podemos decidir. Tiene algo que ver con este ejemplo.
Cuando yo hice la concesión hace mucho, cuando llego como soldado, mi mamá me dice lo siguiente: che, está el ejército en la calle. No le digo, bueno, lo que pasa es que vos no sabés lo que es un soldado, y ahora lo sabés, y donde están, no ves. Es lo mismo que un señor que tiene la esposa embarazada, y de un día para otro se da cuenta que está llena de embarazo. Esos son campos también. Ok. Sí, sí, por ahí van un poco las cosas, sí. Lo importante respecto de eso que plantea él es que no es que de repente empezó a haber muchas embarazadas, sino que el campo de embarazadas ya estaba anteriormente. Como el pato y el conejo. Como el pato y el conejo, sí. Nada, quiero saludar a Diego y a María Alejandra que están también viéndonos online y recordarles que en cualquier momento pueden hacer alguna pregunta y con gusto se la contestaremos. Y hay anónimos también, que también los bienvenimos y les bienvenimos las preguntas también. Que si quieren escribir, no es requisito poner su nombre para tener que hacer una pregunta. Bueno, esto digamos que es lo que a mí más me interesa plantearles un poco, que sería qué tiene que ver esto con el psicoanálisis, es decir, no solo pensarlo como si fuese una clase de filosofía, para la cual yo obviamente no estoy capacitado para dar, sino más bien para pensarlo con respecto al análisis, que puede esto aportarnos respecto de una terapia. Para esto lo primero que quería decir es que el analista no es el único en el caso, porque entonces alguien pudiera salir o alguien pudiera venir pensando, bueno, voy a aprender muchísimo Marcus Gabriel para entonces poder yo analizar a mis pacientes y que entonces todo vaya mejor. Me parece que lo primero que tenemos que pensar es que eso obviamente no va a pasar así, porque nosotros no somos el único en el caso, también están los pacientes, ¿sí? También están los analizantes ahí metidos. Y el caso no lo hacemos solo nosotros, sino que se hace entre nosotros y el analizante. Entonces, me puede plantear un poco cómo lo pienso yo y qué relación tiene esto con los campos de sentido. Y es que el analista se posiciona de cierta manera, como por ejemplo esta, que estamos cuestionando la metafísica, diciendo no se trata de eso, justamente para que no pueda llegar a establecerse una sustancia coagulada ahí en el medio. Y el paciente reacciona frente a eso. Y esto me parece que es algo que a veces no se dice, pero que me parece importantísimo decir. Porque justamente lo que a mí me parece que hay que plantear es que la respuesta frente a esta no cosmovisión, para decirlo con estos términos de Gabriel, la respuesta frente a este nihilismo metametafísico son lo que a nosotros nos dan un caso. Ahí nosotros estamos implicados en tanto analistas que proponemos que no es eso, una desontologización metafísica, un deshacerse con la metafísica. Eso es lo que nosotros proponemos, si estamos posicionados ahí, que a veces sucede, ¿sí? Entonces nosotros proponemos eso y el paciente nos va a reaccionar de alguna manera u otra, diciendo, por ejemplo, no, yo sé que en verdad es así. Y eso es una respuesta posible, ¿sí? O sea, como cuando a veces uno intenta hacer una especie de interpretación y el paciente te responde, no, pero yo no dije madre, yo dije mamá, ¿sí? Y eso sería una respuesta posible a esa desustancialización de las palabras. Porque para el paciente, justamente, mamá es mamá y madre es madre. No se puede hacer esa abstracción para decir, bueno, pero tus padres fueron, o tu mamá, etcétera. Entonces, nosotros proponemos eso, proponemos ese tipo de intervención y después el paciente responde. Y quiero comentar que estas respuestas no son completamente singulares. Es decir, que hay una lógica tras ellas. Y esa lógica justamente es la que a nosotros nos interesa. Y me parece que estos campos de sentido nos llevan a poder pensar un poco estas lógicas diferentes. Como mínimo, hacer la diferencia entre una ontología metafísica y una ontología de campos de sentido. Es decir, una ontología donde haya una sustancia, donde haya un mundo, donde haya algo que un ser del ser,
y una ontología donde eso no exista. Me parece que ahí por lo menos tenemos dos diferentes tipos de caso. ¿Pero qué quieres decir? Que estas versiones no son completamente singulares. O sea, esto que nosotros decimos, que ese sujeto que dice algo responde, no es algo, como diríamos, de su naturaleza, sino que viene de un pensamiento, de otra lógica. No, con singular quiero decir único, ¿sí? O que no se repite, o que no lo hay en otro lugar, sui generis, apax, ¿sí? Justamente lo que... Sino que no son completamente singulares. No. Creo que es un problema grandísimo que nosotros como analistas pensemos que este caso que nosotros tenemos es completamente diferente a todos los otros casos. Especialmente porque porque veo que es un problema, entonces voy a hablar un poco más al respecto. Porque hace justamente a la neurosis. Y la neurosis lo pensamos como alguien que digámoslo, para decirlo muy brutamente, como alguien que sufre por ser extraordinario. Sufre por lo extraordinario, o por la especialidad, o por pensar, ¿por qué yo? Porque esto me tuvo que pasar a mí. Y nosotros le decimos, bueno, pero tú eres diferente a todos los otros. Estamos justamente alimentándolo. Estamos alimentando la neurosis. Es iatrogénico pensar que los casos son singulares. ¿Se entiende un poco mejor o...? Entiendo, porque trataba de ubicar además estos dos conceptos de singular y particular. Y a mí esto que habías dicho me hizo pensar en un posteo que hace el otro día un compañero de Facebook respecto a cómo él lee el desplazamiento de un descubrimiento en algo que sucede en el consultorio, ¿no? Y a partir de esto que postea, aparecen personas suscribiendo y decir, sí, tal cual, esto me pasó de la misma manera, ¿no? Como si hubiera algo del orden de lo universal para ubicar una respuesta subjetiva. No sé si fui claro. Como algo colectivo, entonces... Pero ojo, porque estás manejando muchos términos a la vez. Y creo que conviene diferenciar colectivo de universal. Bueno, ¿Sí? Porque universal es para todos. Bueno, Sobre eso me parece que no. Me parece que en el psicoanálisis tenemos que constantemente corrernos del para todos, pues caemos de una vez en un universalismo, una especie de metafísica, que de otro lado que sería el singular, que sería para ningún otro. ¿Sí? Ahora, la reacción de él puede estar, voy a decir una palabra rara, contaminada por el sentido común. ¿De quién? Por eso no es singular, es sentido común, que estamos todos imbuidos. Pero nosotros pensamos que cada persona es singular, ¿o no? O sea, me parece bueno, pero eso es como él ve las cosas. Me parece que lo singular lo tenemos metido hasta por lugares que no sabíamos que se podía meter cosas, ¿sí? O sea, lo singular nosotros no podemos pensar más que se trate de algo singular. Me parece que justamente y es un singular muy especial porque además nos lleva a lo universal, que sería todos somos singulares. Y parece que justamente lo que el psicoanálisis propone es una particularidad, que es que nos parecemos en ciertos sentidos y en otros sentidos no, para decirlo de alguna manera. Es decir, que hay casos de histeria, pero también hay casos de obsesión. Entonces los casos de histeria tienen algo en común, sin dejar por fuera que, a ver, no estoy diciendo que los casos no sean diferentes entre sí. Porque una persona, no sé, alguno tendrá el mismo nombre que su padre y otro no, y habrá diferencias locales, digamos. Lo que quiero decir es que hay lógicas de casos, y estoy por lo menos utilizando a Gabriel para nombrar dos, que sería una, la lógica de caso metafísica, y otra sería la lógica de caso donde no hay una metafísica posible. Y esas son dos lógicas de caso que me parece que, por lo menos para un principio, para dar un abreboca, me parece que pudiéramos pensar esas dos lógicas de caso y pensar como un diagnóstico. A partir de si efectivamente en el caso se da una metafísica o si no se da una metafísica. Y bueno, esto también lo quiero medio mencionar, que es que para mí el fin de análisis sería entonces pasar de una lógica de campo de sentido a otra lógica de campo de sentido. Por ejemplo, de pasar de la lógica de campo de sentido metafísica a la lógica de campo de sentido. De la ontología metafísica a la ontología de campos de sentido. Lo dejo ahí picando porque obviamente no es eso lo que vamos a tratar.
Pero bueno, como ven, es cómplice de esta diferencia que yo estoy intentando armar, que sería ontología versus metafísica. Y bueno, para no quedarnos en el terreno filosófico, me parece que esto, digamos, es la clave de la relación de Gabriel con lo nuestro, digamos, con el psicoanálisis, que sería que la metafísica produce un tipo de padecer particular, que es la neurosis. ¿Sí? Entonces, ese tipo de padecer particular, que nosotros, en realidad creo que lo pudiéramos llamar como la ontoteología, pero bueno, yo tampoco tengo todas las respuestas. Voy medio armando y les quiero presentar estas ideas porque me parecen interesantes, pero bueno, también tengo como algunas medio dudas al respecto. Y entonces, si pensamos la neurosis como de este lado, que tiene que ver con la metafísica, entonces el fin de análisis capaz nos quede del lado del pluralismo ontológico y nos quedaría, me parece, algo que podemos manejar. Que justamente el cambio si pensamos que la metafísica produce malestar, entonces el cambio ontológico, es decir, que deje de ser una ontología metafísica, produciría una disminución del sufrimiento. ¿Me entiende por qué no? Porque si estamos diciendo que la metafísica es la que produce el sufrimiento y cambiamos a algo que no es metafísico, entonces se supone que pare de sufrir, ¿sí? Sí, pero me cuesta pensar cómo sería posible ese cambio. Okay. Nosotros respondemos a una lógica, que sería la lógica metafísica del ser. ¿Quiénes somos nosotros? Siguiendo o tratando de seguir la naturaleza humana, por ejemplo, en Occidente, no sé, bueno, nos toca a nosotros, como psicoanalistas que trabajamos con el ser que sufre, porque hay una población en el ser, ¿no? En esto de pensar, ¿cómo sería ese cambio, digamos? ¿Es un trabajo de análisis? Sí. O sea, eso justamente es lo que estoy planteando, que el trabajo de análisis es el cambio de la metafísica, digamos, al pluralismo ontológico. Obviamente, si me dicen, ¿apuestas a eso tu vida? Te digo, no. Primero, porque no quiero apostar mi vida, pero segundo, porque no es algo que tengo completamente desarrollado ni argumentado, pero sí es algo que me parece que se sostiene lo suficiente como para poder presentarlo. Ahora, ¿cómo se llega de uno al otro? Hasta ahí no voy a llegar todavía. ¿Cómo sería la dirección de la cura en ese sentido? Digamos, ¿hacia dónde uno debería...? Hacia el pluralismo ontológico es lo que estoy planteando. ¿Sí? O sea, desde la metafísica hasta el pluralismo ontológico. Que deje esta existencia del mundo como algo imposible, que eso sea lo imposible. O sea, que sea imposible, o sea, que si se ponen a ver, es otra manera de decir que no hay relación sexual. ¿Sí? O sea, que no existe el ser del ser, que no existe algo que permita abarcar o permita unir todas las diferentes casos, sino que justamente siempre hay algo imposible que sería lo absoluto, hay algo imposible que sería lo absoluto en el medio, o sea que eso es lo que impide. Por eso insisto que es algo sistemático, o sea que se trata de una y otra vez rechazar completamente lo absoluto, rechazar completamente aquello que haga uno, rechazar completamente la ontoteología, la cosmovisión, etcétera. Me parece que obviamente la herramienta que nosotros tenemos para hacer esto es el significante, que es aquel elemento que justamente el elemento menos metafísico que hay, en tanto ni siquiera es sí mismo. No se significa a sí mismo. Hagamos otra cosa más bien, no voy a hacer esto. Vamos a hacer esto más bien. Tengo acá, como les había comentado, algunos temas. Y para cada tema hay algunas citas. Entonces, mi idea es que nos podamos agrupar en lo que a ustedes les interese, puedan leerlas un poco y después compartirlas. Les voy a leer las opciones que yo había hecho. Nuevo realismo, que me parece que se puede asociar con el materialismo o cómo el significante está en la naturaleza. Lo vacío del elemento organizador, que digamos no se trata de un ser, de un goce, de una realidad.
la no cosmovisión, que me parece que podemos asociar a neurosis y metafísica, la ontoteología, que me parece que podemos asociar al padre, esta, ¿no? El relativismo, que sería por qué el psicoanálisis y no otra teoría. La relación campo-objeto, que esto es complicado, y lo imposible como lo real. ¿Sí? Los voy a leer otra vez y para que ustedes me puedan ir diciendo. ¿A alguien le interesa el nuevo realismo, que sería el materialismo, y cómo el significante está en la naturaleza? ¿Sí? ¿Ese te interesa? ¿Ah? Esto es lo que estamos viendo. Sí, sí, sí. Todo. Lo que digo es como que para hacer algo un poco más especializado, digamos. ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cuál es la consigna que no entendí? Leerlo. Ah, Leerlo y hablar con alguien más al respecto. Vale. No hay exámenes ni nada así. No, no. Y si alguien más quiere trabajar con ella, estaría buenísimo. Puede estar lo vacío como elemento organizador, la no cosmovisión, la ontoteología, el relativismo y lo imposible. ¿Quién es? ¿Cuál? Lo imposible. ¿Alguien más quiere trabajar lo imposible? Les propongo acá. Esto no nos pueden mandar. Después les voy a mandar todas estas citas, que me parecen que son las citas más relevantes para lo que nosotros estamos tratando. No, esto me lo saqué yo buscando de memoria y me marcó un poco porque yo quería ubicar qué es lo que definía bien el pensamiento moderno, qué es el postmoderno y en qué contexto puede ser esto que se llama el oralismo, que algunos, en el sentido común, dicen que lo que es un retorno a lo anterior, a la pasada, a la metafísica. Primero de Inglaterra, persona que hace este análisis, es que, bueno, no, que hay un debate del cual hay cosas que se coinciden y otras que no. Entonces, bueno, parece que vos que hablaste con eso en lo que definís como naturaleza humana, es tremendo para mí. Porque habla de eso. Sí, ¿no? Pero primero puede definir qué es lo humano. ¿Qué es lo humano? ¿Qué es la categoría humana? ¿Es sustancial? ¿Es biológico? Claro, lo que son de yo con la Bueno, sí, que tenemos que
hacemos sordos cada vez que alguien diga sí mismo, nos quedamos nosotros solos. No, sordos no, digo, tratar de ubicar este concepto en el campo perceptivo. ¿Qué? Estamos hablando de lo que él había hablado de la naturaleza humana, No humana. he estado como muy sorprendida que hay naturaleza humana, hay naturaleza humana. Pero él da una respuesta que no. O sea, que la naturaleza, digamos, no es un sí, pero de segundo grado. Es que no hay naturaleza humana, sino que la naturaleza humana es intentar responderse a la pregunta por la naturaleza humana. Eso es como lo humano, intentar hacer la respuesta a esa pregunta. La pregunta por la falta de esencia. La naturaleza humana tiene sus productos que nosotros llamamos no naturales, pero que es propio de la naturaleza humana. Como por ejemplo las leyes. Claro, o una silla. No. La silla no es nada. Ciencia. ¿Eh? Sí, la ciencia sí, pero la silla no. No, la ciencia, la tecnología o lo que Porque la silla fue primero pensada, no existía. No, pero la silla tiene una parte de parte. Eso es constructivismo. O sea, es que las cosas son en tanto son pensadas porque... ¿No? Claro, no son en cuanto son pensadas. No. en cuanto O sea, son si dichas. piensas que si no ves esto, no existe y por eso por la cabeza y No, claro, pero ahí lo que pasa es que hay como una pequeña trampita, porque nosotros por ahí decimos no son anteriores a ser pensadas, a lo mejor no son anteriores a ser dichas. Si agarro esto, no lo dices y te la tiro la cabeza, igual te va a doler. Entonces, ¿qué origen tiene esto? ¿Cuál es la ontología que tiene? Está en el medio. ¿Eh? Está en el medio entre la naturaleza y No, la no, humana. no existía ¿De qué? desde que apareciera el hombre y lo produjera. No, pero ¿Sí? yo, Bueno, él hablaba justamente de eso, Las sillas. de cualquier cosa, que es el subproducto de la naturaleza humana, que no es la otra. Son subproductos de esa naturaleza que es humana, mientras que no es la igual de los animales. Todo lo que nosotros vemos, tocamos, pensamos, Plantea tres tipos de existencia diferentes. Son uno, los humanos, dos, las cosas naturales, que son múltiples en sí mismas, y tres, no me acuerdo qué más. Pero esto también no puedes negar que tiene una existencia que fuera de nosotros. no digo que niegue la existencia, que es producido. Por ejemplo, él dice, ¿por qué la inteligencia artificial no existe? Porque no hay tal inteligencia, dado que siempre hay un hombre atrás. Atrás de cualquier aparato que haga cosas, un iPhone, lo que fuera, siempre hay un señor que lo pensó y lo hizo. Entonces eso no es pensar. Así es categórico. Bueno, entonces, todo lo que no es pensar, es pensar por para el agregar hombre. realidad, Enfocamos en esto. No, para mí no es realidad. no es realidad en el sentido de lo que nosotros. No, porque hay, bueno, me parece confusión porque hay demasiado concepto que estamos plenos de sentido en algunas cosas, o por ejemplo, no hay realidad perceptiva, que a veces uno tiende a pensar que las cosas existen porque las podemos nombrar. Si yo entro a una habitación, no sé. Exactamente, por eso en eso estoy totalmente de acuerdo con vos, me hace pensar mucho respecto al cuerpo. Más aún. Respecto al cuerpo, que se dice del cuerpo imaginario. Por ejemplo, ¿cuántas veces a alguien que tenga una, porque pasa de encontrarlo, alguien que tenga una orientación sexual definida, cuando se le empieza a excitarse por el otro sexo que pensaba que no le gustaba, lo que pasa con los homosexuales como homosexuales. O sea, por ejemplo, un homosexual, yo pienso que gustan los hombres, pero de repente se me para con una mujer. ¿Cómo consigo eso? Es una pregunta dificilísima. Sí, pero eso el otro día digo. Entonces eso no existe si yo no lo nombro. No existe. Claramente existe además porque lo cuenta, sí, porque lo nombra. Una persona que tiene análisis. Pero eso Y le dice a su es analista, hablar sobre oye, eso. pasó algo. Es diferente nombrar que hablar sobre. Es diferente nombrar que Hablar sobre. Pero eso tiene nombre, lo que pasó es que la pregunta, ¿cómo nombras eso? No, ningún pregunta si eso existe o no. Porque lo que dicen es que si no se nombra, no existe. existe el cambio de él buscaba la vida y ahora
Que se lleven hasta marzo. Si existe eso, Pero nunca se sabe que efectivamente se Tendría que pero no sabe cómo lo pero quizás no se hablando de la situación de O sea, decir eso es equivalente a decir Sí, que es. eso De hecho, me da la impresión que. o sea, siendo la nueva normal, tres y como se Para coincidir, ¿no? Con la verba, el primero. La sabes por qué me quedé con la pared. Entonces, te lo tomaste y el Si querés tomar un porro, que no tiene afecto, te tomaste la cerveza. Es tan real la alucinación como el hecho concreto de haber agarrado el vaso. Sí, digo, alucinar, fantasía, decir que siempre va a depender del campo sentido. Ahí está. No, no, fantasía una situación que primero tengo el concepto de cerveza, digo, conozco la cerveza, la nombré desde el instituto, ese nombre de la cerveza. Claro, para estar en el cuadro existe el campo de sentido. Bueno, para mí, claro, No pues como una realidad real, sacando el psicoanálisis, sino que lo que hay sería como interpretación de las dos, claro. Ok. Están en realidad en la naturaleza. Agua estuvo, así que no. Buenos Aires. Vivimos, estamos casados, María, yo, sí, no existe como. Pero sí, Buenos Aires no existe. Existe en el campo de sentido. Lo podemos entender en la teoría y no existe, no cabe en ese lugar. El libro, en la calle de Arabia. Sí, espera, poner la primera, la certeza que no me también llegue, sino que fantasice. estaba pensando, ¿no? Uno no puede imaginar en un campo todo es imposible. Porque Pero él también sostiene que no cada uno de puede ellos decir tiene características, formas de entonces eso es imposible. Para unir en un solo campo, todo lo porque lo imposible también te da una apertura. están juntas las dos, está la montaña por un lado, pero también está no hay un campo multiplicado, no en todos los puntos. No, es lo que hablábamos de la silla de cita. La silla de cita, yo la nombro en el campo de cita, pero aunque no la nombre, si me dan con la silla me va a doler, ya que la silla está antes del campo de Voy a hacer un super campo. A los jugadores de básquet, de tenis, con sí, en el palo igual. eso sería. Y acá que son relativas. El campo no se tiene que intentar mandar representar como aparece en el campo. Es así, pero bastante así. No, pero es un ejemplo evolutivo. Sí, Por ejemplo, no se tengo que volver el modelo es que se aprende, pero creo que la velocidad del peinó, De esto me parece que bueno, haría que todo tuviera como los últimos niveles, que no hay una posibilidad de fotografía, porque tampoco que no me tomé, pero de tomar de tomar, cuántas veces, claro. Está diciendo que no puede tiene la misma existencia de la metodología. que estuviera organizado para eso es imposible. En realidad, desde esta perspectiva, Hay que pensar
explicarlo bien. Me parece apasionante. Como argumentario, esto no quiere decir que esta argumentación no yo porque trato de relacionar algo de lo que tú me decís, que es lo que fácilmente. claro, bueno, eso es lo que... ¿Lo devuelvo? Bueno, gracias. Lo que voy a hacer es grabar esto, grabar la... Voy a grabar la clase que viene, se las envío y si pueden, se los agradecería si pueden verla para después comentarla el jueves que viene. Aún así, si no pueden verla para comentarla el jueves que viene, les pido que igual intenten pensar algo clínico o algún tipo de comentarios respecto de lo que hemos venido hablando, algunas preguntas que tengan todavía, algo que les interesó, que les gustaría que yo hablara un poco más, para que la semana que viene sea un poco más de especie de mesa redonda, que todos podamos hablar un poco más y discutir esto. También está el campo dilemático, ¿no? ¿El campo qué? Dilemático. Sí, el dilema es algo que tiene dos opciones posibles. Ok. Pero que a su vez no son posibles al mismo tiempo. Ok. Pero eso sería una disyunción. Lo que pasa con el dilema es que le metes de una vez la intencionalidad y la decisión. Y tiene un problema. Porque de nuevo estás llegando a la persona y su capacidad de decisión. Yo diría más bien que se trata de dos teorías diferentes y sí, efectivamente alguien puede decidir entre las dos, pero lo interesante no es que alguien pueda decidir entre las dos, sino que efectivamente estén. Porque puede ser que en alguna de ellas, como en esta, en realidad la teoría esté antes de que la persona esté. Bueno, gracias de nuevo.